Hola, si estás estudiando para el examen de certificación PMP, muy posiblemente tengas algunas dudas sobre cómo están estructuradas las preguntas y qué tipo de preguntas posiblemente aparezcan dentro del examen. Mi nombre es Marco Calle. En este canal nos dedicamos a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, y en este video en específico vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de preguntas del examen de certificación PMP que pueden aparecer, adicionalmente de conocer cómo están estructuradas. Iniciamos luego de la intro. En primer lugar, lo que necesitamos conocer es cómo está estructurado en sí las preguntas del examen. Y las tres características que vamos a encontrar en la gran mayoría de preguntas serán que, en primer lugar, son situacionales. Es decir, la mayoría de preguntas, por no decir todas, están basados en escenarios en donde el director del proyecto tenga que resolver algún problema o tomar una decisión. En segundo lugar es el tema de agilidad. Más del 50% de las preguntas están enfocadas en temas ágiles, pero no es necesario tener un conocimiento profundo de absolutamente todos los marcos de trabajo ágiles. Lo que necesitamos conocer para el examen es los fundamentos de gestión ágil de proyectos y las herramientas principales para la gestión ágil de un proyecto de manera correcta. De esta manera es muy importante que tú revises temas de agilidad. En tercer lugar, tenemos que conocer que existe una gran cantidad de preguntas que estén enfocadas en la gestión correcta de personas, ya sean estos el equipo del proyecto o personas como por ejemplo los interesados del proyecto. Realizar una gestión adecuada, ya sea de comunicación o de involucramiento, será un punto fundamental y que serán temas recurrentes dentro de las preguntas del examen. Y finalmente, la gestión de conflictos resultará un elemento fundamental que deberemos conocer, ya que una gran cantidad de preguntas están enfocadas justamente a resolver conflictos, y conflictos con los otros interesados del proyecto. Estas son las características que nosotros encontraremos comúnmente en las preguntas del examen de certificación. Ahora revisemos un ejemplo para entender mejor cómo están estructuradas estas preguntas. La pregunta dice lo siguiente: el director del proyecto cambia a un enfoque ágil para un proyecto con un cronograma que es muy agresivo. En la etapa de comercialización, el director del proyecto necesita revisar el plan de involucramiento de los interesados para que siga los principios ágiles. La pregunta dice: ¿qué debería hacer el director del proyecto para responder a estas necesidades? Elija dos opciones. En primer lugar, quiero que te enfoques en que las preguntas no son muy largas, sino que las preguntas son bastante cortas. En segundo lugar, comúnmente vamos a tener 4 alternativas de las cuales tendremos que elegir una. Más del 70% de las preguntas serán de ese tipo. Pero adicionalmente podremos tener preguntas como las que tenemos aquí, en donde tendremos que seleccionar 2 alternativas. En este caso considera algo, y es que si nosotros seleccionamos una respuesta correcta o una alternativa correcta y una alternativa incorrecta, la respuesta total de la pregunta será considerada como incorrecta. Para que sea correcta la respuesta de la pregunta o a la pregunta, nosotros tendremos que responder las 2 alternativas correctas. Ahora que sabemos eso, veamos y analicemos la pregunta en sí. Como ves, esta pregunta está enfocada en un escenario en donde el director del proyecto está pasando de un enfoque predictivo a un preenfoque ágil. Este es el escenario sobre el cual vamos a trabajar. Y en este escenario nos aparece una parte interesante que dice: el director necesita revisar el plan de involucramiento de los interesados para que siga los principios ágiles. Es decir, nosotros en la parte ágil no necesitamos conocer a profundidad todos los diferentes marcos de trabajo, pero sí cuáles son los principios de agilidad y cuáles son las herramientas que se ocupan comúnmente en un proyecto ágil. De esta manera nosotros tenemos que definir cuáles son esas características que se necesitan realizar para que el plan de involucramiento siga principios ágiles. Y tendremos que elegir 2. Para que este video sea mucho más útil para ti, te invito a que respondas esta pregunta. Para eso pausa este video y define cuáles son las que tú consideras como las 2 características que se deberían tomar en cuenta para este tema de acá, para que el plan de involucramiento tenga un enfoque mucho más ágil. Una vez que has definido cuáles son esas 2 características, pon reproducir el video para conocer la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es:
En primer lugar, eliminar los niveles innecesarios de gestión para promover la comunicación directa entre el equipo y las partes interesadas. En segundo lugar, modificar las plantillas para incluir temas como por ejemplo el Product Backlog, el Board and Chart y la asistencia a las reuniones diarias. Esta es la mejor opción por lo siguiente. En primer lugar, al momento de nosotros eliminar procesos innecesarios, lo que estamos generando es una mejor comunicación entre los miembros del equipo y por ende estamos agilizando justamente la comunicación que existe entre los diferentes miembros del equipo, lo cual es algo que los principios ágiles buscan. En segundo, si nosotros estamos haciendo un cambio de un proyecto predictivo a una parte ágil, será necesario hacer modificaciones de las plantillas e incluir elementos como el Product Backlog, el Board and Chart y el tema de las reuniones diarias o de la asistencia de las reuniones diarias. Estas serían las dos mejores opciones. Pero por otro lado, diseñar un sistema de comunicación realmente no nos ayudaría mucho, ya que no estaríamos atacando este problema que tenemos. Y en segundo lugar, aumentar el número de talleres formales tampoco nos ayudarían a atacar este elemento de acá. Estas serían las dos opciones. Y de esta forma vemos el primer tipo de preguntas que podemos encontrar dentro del examen. El siguiente tipo de preguntas que encontraremos durante el examen son preguntas con cálculos como la que vemos acá. Adicionalmente es posible que encuentres alguna tabla en la cual necesites realizar algún cálculo o colocar algún valor. En este caso la pregunta que vamos a revisar es la siguiente. Usted está dirigiendo un proyecto de construcción. La siguiente tabla le da un resumen de alto nivel de estos paquetes de trabajo en el proyecto y cuál es el CPI. Como ves, las preguntas de cálculos no son muy complejas, como se notan acá. La mayoría inclusive no necesitará que utilices ninguna calculadora, aunque el examen sí te proporcione una. De esta manera, las preguntas de cálculo están más relacionadas a que tú conozcas cómo funcionan las fórmulas y cuándo deben ocuparse. Te invito a que respondas esta pregunta haciendo el cálculo del CPI en función de estos datos. Para eso pausa este video. Ahora revisemos cuál es la respuesta correcta. En primer lugar, esta pregunta tiene una única respuesta, que es lo que nosotros tendremos comúnmente, preguntas con una única respuesta. Y la respuesta es 0.91. Una vez que hemos visto este segundo tipo de preguntas, veamos el tercer tipo de preguntas, conocidos también como drag and drop. Estas preguntas básicamente se tratan de que tenemos dos columnas, como vemos acá, una columna en donde tenemos las diferentes alternativas y una columna en la que colocaremos las alternativas correctas. De esta forma, esta pregunta nos dice lo siguiente. Un componente del proyecto debe transportarse 600 kilómetros por carretera. Este componente es voluminoso y tiene que llegar en un plazo bastante ajustado, lo cual ha generado una serie de riesgos. El director del proyecto ha identificado varias alternativas para entregar el equipo al cliente y el plazo establecido. Pero antes de elegir una, debe identificar, evaluar y priorizar cada una de estas alternativas. La pregunta dice, ¿cómo el director del proyecto puede realizar la priorización de estas alternativas? Para su selección, arrastre las dos mejores opciones. De estas de acá, tú deberás arrastrar o definir cuáles son las mejores opciones y colocarlas en esta parte de acá. De esta manera nosotros tendremos que estas dos son las mejores opciones que nosotros podemos considerar para este escenario. Como ves, la pregunta también se basa en un escenario al igual que en todas las demás. En este caso nosotros tendremos que tomar una decisión, la cual es definir cuál es la mejor forma que nos servirá para poder priorizar las alternativas que nosotros tenemos. Con esto nosotros vemos este tercer tipo de preguntas, las conocidas como drag and drop. Y finalmente, el último tipo de preguntas que puedes encontrarte en el examen son de este tipo. Son mediante gráficas en donde nosotros tendremos que hacer algún análisis y en función de ese análisis seleccionar algún punto de la gráfica. Este tipo de preguntas, según me han comentado algunos estudiantes, no son tan comunes y existen entre una o dos preguntas que podremos encontrar en el examen. Pero es importante que nosotros entendamos los diferentes gráficos de la gestión de proyectos. Ahora que hemos revisado estos ejemplos de acá, veamos qué material podemos ocupar para practicar para estas preguntas, para responder correctamente estas preguntas.
Y para eso existen diferentes simuladores. Acá te voy a hablar de algunos que existen. El primero es el simulador de Pablo Lledó. Este simulador tiene un costo de $23.90 mensuales y actualmente contiene 560 preguntas. Es un simulador bastante bueno que tiene preguntas adaptadas al nuevo esquema del examen en que lo puedes ocupar. En segundo lugar tenemos el simulador de Daniel Echeverría. Este tiene un costo de $32 mensuales. Adicionalmente, este simulador está adaptado a la nueva versión del examen y tiene 4000 preguntas. No todas las 4000 preguntas están adaptadas al nuevo esquema del examen, pero sí tiene varias preguntas que están muy bien realizadas y que te servirán bastante. Finalmente tenemos este simulador que lo he desarrollado yo. Este simulador tiene actualmente 620 preguntas que están adaptadas al nuevo esquema del examen. Tiene un costo de $12.99 en Udemy y tú tienes un acceso ilimitado, es decir, una vez que compres este de acá no tendrás que pagar mensualidades ni nada, sino es un único pago. Yo recomiendo que se ocupe mínimo 2 simuladores para el examen de certificación para que tú practiques. ¿Por qué razón? En primer lugar, no es bueno de que te acostumbres a un solo tipo de preguntas, sino que puedas ir variando y para eso lo mejor sería utilizar 2 simuladores. Finalmente, es muy útil utilizar un simulador para practicar, pero lo mejor es utilizar este simulador o cualquier simulador cuando tú ya has concluido con tus estudios previos, es decir, has revisado material de estudio, has conocido cuáles son los diferentes dominios, las diferentes tareas, y de ahí tú puedes realizar simulacros. Esto sería lo más adecuado para tu preparación. Si tú quieres conocer qué material te puede servir, encontrarás un enlace en la parte de arriba del material que puedes ocupar para la preparación para el examen de certificación PMP. Si has llegado hasta acá y este video te ha gustado y ha sido de utilidad, no olvides darle un like y suscribirte para poder ver más información respecto a temas de gestión de proyectos. Saludos y nos vemos en el siguiente video.